Hola, soy Mayra Izquierdo, licenciada en Lengua Castellana, y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la didáctica aplicada en mi asignatura. En primer lugar, hay que empezar diciendo que el lenguaje se concibe desde los estudiantes, sobre todo del grado octavo, noveno, décimo, 11, es decir, la media académica y la básica secundaria, como una asignatura que si no se lleva a cabo de una forma dinámica y didáctica, evidentemente se percibe como una asignatura tediosa. Y es que precisamente por los contenidos temáticos que lleva esta área, muchas veces solemos ser muy rigurosos y solemos también ser bastante aprensivos a las políticas públicas y nos aferramos tanto a los contenidos temáticos de los derechos básicos de aprendizaje que muchas veces nos olvidamos de las necesidades de nuestros estudiantes en el contexto en el cual se ubican. Por ejemplo, en los contenidos que tienen que ver con la literatura, viendo todos los periodos literarios como el Renacimiento, la Edad Media, el Barroco, el Neoclasicismo, la literatura hispánica, prehispánica, si lo desarrollamos de una manera magistral, de una manera rutinaria, esto llega a los estudiantes como cualquier contenido conceptual que no les aporta nada. Pero si nosotros, por ejemplo, aplicamos esos contenidos literarios, aterrizándolos en la realidad, seguramente ellos pueden hacer una comparación entre cómo era la historia y cómo es la historia hoy día, relacionarla y entender cómo ha surgido o cómo ha evolucionado nuestra lengua. Yo pienso que la mejor forma de aplicar el lenguaje o de aplicar la didáctica en cada área, y en este caso específicamente en mi asignatura, se centra un poco más en vislumbrar y en proyectar qué puede generar en el estudiante de forma significativa, sobre todo a su ser, a su vida, ese aprendizaje. Por eso mismo, yo podría hablar de muchas estrategias didácticas que utilizo a la hora de dar mis clases, pero bueno, voy a hablar evidentemente de forma muy general. La primera es que no podemos desconocer que las nuevas tecnologías, que todas estas herramientas tecnológicas son sumamente fundamentales para llegar de una forma más efectiva a los estudiantes. Sabemos que la realidad de ellos está de forma más inmediata en estas tecnologías como las redes sociales, como las herramientas virtuales. Entonces, eso es una manera de acercarnos más a ellos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy dando una clase de ortografía, más allá de centrarnos en las reglas específicas de esa gramática de la Real Academia Española, digamos, no podemos desconocer la teoría, pero esa teoría sin una práctica que realmente llegue a ellos no va a ninguna parte. Entonces, por eso, por ejemplo, podemos buscar herramientas virtuales como Kahoot, como Geniali, ¿verdad?, que son más interactivas. El aprendizaje también necesita ser dialogante. Por eso la interacción entre los estudiantes es supremamente fundamental para hallar el conocimiento, para llegar al aprendizaje, para tener una real enseñanza. Esto lo digo porque muchísimas veces el ejercicio de reconocer y escuchar lo que dice el otro me ayuda a interiorizar los conceptos, me ayuda a interiorizar la comprensión de los contenidos. Por eso, otra herramienta es, por ejemplo, los foros que podemos establecer mediante una página web
o mediante un blog donde, por ejemplo, los estudiantes puedan hacer su intervención, donde puedan hacer el desarrollo de su pensamiento o de lo que hayan interpretado con respecto a un concepto, con respecto a una teoría, con respecto a una regla gramatical. Por eso también es importante tener en cuenta los gustos que tienen nuestros estudiantes, las edades en las cuales se encuentran. Yo, por ejemplo, doy clases con adolescentes de 8º a grado 11 y me he dado cuenta que mis estudiantes, por ejemplo, son muy visuales y muy auditivos. Entonces la música es algo que les llama muchísimo la atención. Quiero hablar acerca de una experiencia que tuve con una estrategia didáctica que utilicé y que fue bastante funcional para mí. Hablando de la poesía, los géneros literarios, que además ya no suelen ser tan retroalimentados en el aula, porque la literatura cada vez más está alejada de los estudiantes. Ya, por ejemplo, ellos se interesan más en los libros que se crean de forma inmediata en internet, y esta literatura clásica y universal, que es el origen y el fundamento de las letras, está quedando atrás. Y lo que en el pasado ha funcionado debe seguir funcionando, porque seguramente atiende a una necesidad de la realidad misma. Por eso, una manera para que ellos, por ejemplo, se acerquen a un género tan olvidado como es la poesía en el aula, sobre todo en jóvenes de estas edades, es, por ejemplo, una estrategia que utilicé, por ejemplo, es que ellos memorizan, que también es supremamente importante, ellos memorizan estrofas o memorizan poemas completos de autores de la región y lo adaptan a un género musical que les guste. Entonces, por ejemplo, ahí están aplicando dos cosas. Lo primero es que están llevando a cabo un proceso de memorización que es supremamente fundamental para mí en el aprendizaje. Y segundo, esa memorización la trasladan a algo gustoso para ellos, como es la música. Entonces, me acuerdo que unos estudiantes de grado 8º, viendo la poesía colombiana, por ejemplo, hablan con mucha propiedad acerca de quiénes son sus autores colombianos, porque trasladaron el género musical del rock, del vallenato, del reggaetón, y dijeron de memoria esos poemas, pero a partir de un ritmo que les gusta. También existe, y eso no es una didáctica inventada por mí, sino, digamos, no es una estrategia que yo inventé, sino que es una estrategia que pues se ha realizado en los estudios literarios, y con los estudiantes también ha funcionado muy bien, y es esa creación colaborativa, porque los estudiantes, además de aprender, también deben ser creadores, también deben tener una estética, deben tener el desarrollo de una habilidad, que en este caso sería la escritura. Por eso también he aplicado una estrategia que se llama el cadáver exquisito. ¿En qué consiste el cadáver exquisito? En que un estudiante escribe una frase que le guste, de cualquier tema, no importa, va doblando la hojita, y el siguiente estudiante va escribiendo también una frase totalmente diferente, porque no tiene idea de lo que escribió su compañero, y al final resulta pues un ejercicio muy interesante. Una de las formas también de transmitir, digamos, un aprendizaje significativo a los estudiantes a través de la literatura es, por ejemplo, crear el concepto de identidad. La identidad, sobre todo, es fundamental en cuanto a lo literario, porque en las matrices de contenido, según los grados en los cuales se encuentren, hay que leer obras clásicas literarias. Y conocer lo clásico es importante, pero también es importante conocer qué se está escribiendo en el ahora, porque es la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, para mí es didáctico, por ejemplo, que ellos
puedan reconocer en la escritura de la obra su contexto social, cultural, político, y que hagan una crítica frente a eso, para poder entender y comprender su realidad. Pero también es importante, a partir de la identidad, tener en cuenta, por ejemplo, lo que se menciona en obras literarias nuestras. Por eso, la literatura colombiana es de los contenidos temáticos obligatorios en el bachillerato, pero antes que la literatura colombiana, que es una generalidad, me parece que la literatura regional y local es supremamente fundamental. Lo puedo decir con conocimiento de causa porque, por ejemplo, cuando reconocen en un poeta de Córdoba como Raúl Gómez Hati elementos como el sinú, como el río, como el mango, como calles y nombres de pueblos propios de Córdoba, los estudiantes entonces se sienten identificados. Por eso el concepto de identidad es supremamente fundamental. Sienten que ya la poesía no es algo que está lejano, algo que no es comprensible, sino algo que está inmediato a ellos, que hace parte de su diario vivir. En resumen, podemos decir que estrategias didácticas hay muchas, y evidentemente he hablado de generalidades y he hablado del componente literario porque en cada área hay muchísimos conceptos y elementos que pueden llevarse a cabo en una clase. Sin embargo, lo más importante y lo que nos orienta o lo que nos indica el estudio didáctico es que sobre todo debemos tener en cuenta las particularidades y necesidades de nuestros estudiantes para que no solamente el aprendizaje sea significativo, sino que sea reconocible, digerible para ellos, porque ese es el fin, encontrar un camino que haga del conocimiento una verdadera experiencia.